¿Podría insistirle en el tema del asunto interno? ¿Por qué el presidente Hugo Chávez, por qué Venezuela tiene que decirle a Colombia lo que tiene que hacer en su territorio? Yo no lo diría de esa manera, porque nosotros no le estamos diciendo a Colombia lo que tiene que hacer en su territorio. El gobierno de Uribe es libre de hacer en su territorio lo que quiera. Incluido llevar a militares para... Claro, pero nosotros tenemos derecho a alertar qué es lo que estamos haciendo. Yo no le estoy prohibiendo a Uribe, ni pudiera hacerlo. Sería una pretensión, bueno, fuera de todo orden. Solo que yo estoy llamado y obligado moralmente, como jefe de Estado de Venezuela, a protestar y a decir por qué protestamos. Es una amenaza contra Venezuela la presencia de tropas yanquis en Colombia. Estados Unidos está tratando de frenar la integración de América del Sur. Estados Unidos pudiera utilizar en cualquier momento las bases militares en Colombia para agredir a Venezuela. Estados Unidos tiene planes para invadir a Venezuela y está sembrando bases al lado. Tú tienes que entender, cualquier colombiano o colombiana debe entender la posición de Venezuela. Entonces el gobierno de Colombia, así como tú me dices y me preguntas, pues, y yo te digo, sí, está bien, tienes razón. Yo no puedo decirle a Uribe lo que haga o no haga. Pero si Uribe, el gobierno de Uribe, tuviera el más mínimo sentido de cuidar las relaciones con Venezuela, pues debería tomar en cuenta las opiniones de Venezuela, para cuidar las relaciones con un vecino, bueno, que quiere a Colombia, que quiere tener buenas relaciones con Colombia, que quiere llevar adelante el proceso de integración colombo-venezolano. Deberían tomar en cuenta eso, nuestras opiniones, nuestras alertas, pero para nada lo han tomado en cuenta. Usted, al terminar la reunión con el expresidente Ernesto Samper, dijo que la condición para normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela era que Colombia desistiera de ese acuerdo con Estados Unidos. Usted sabe en su interior que eso es imposible y usted sabe que el presidente Álvaro Uribe no va a echar para atrás ese acuerdo militar con Estados Unidos. Esto es de no retorno. Si el gobierno de Uribe sigue adelante en su proyecto de instalar esas bases militares de Estados Unidos allí, nosotros lamentablemente seguiremos adelante, bueno, con la revisión de nuestras relaciones. No caeremos en provocación alguna, pero revisaremos todo lo político, lo económico, lo energético, lo comercial, todo estará en revisión. ¿Una amenaza, presidente Hugo Chávez? No, ¿cómo que amenaza? La amenaza. ¿Nosotros somos los amenazados? ¿Nosotros somos los amenazados? ¿Cómo alguien puede pensar que nosotros estamos amenazando a Colombia? Somos nosotros los amenazados. Hay un exministro de Defensa de Colombia que dijo públicamente, y Uribe no lo desmintió, que era política de Colombia el ataque preventivo, que fue lo que hicieron en Ecuador. ¿Es una amenaza?